Bienvenidos. Hoy vamos a hacer una previsión para un año que puede redefinirlo todo, 2026. Y ojo, que nadie piense en ciencia ficción ni en predicciones lejanas. Vamos a analizar un futuro que en muchos sentidos ya ha empezado. La premisa de partida es esta, así de clara y contundente. El orden de la posguerra ha muerto. Todo ese sistema de alianzas, de reglas no escritas y equilibrios que definió el mundo durante décadas, sencillamente se ha desmoronado. Esta frase de verdad lo resume a la perfección. Es que 2026 no es que marque el inicio de un cambio, no. Es más bien la confirmación de una nueva realidad que ya estaba aquí. Una en la que el interés de cada país, el beneficio a corto plazo, pasa por encima de cualquier tratado o cualquier norma. Y claro, cuando las viejas estructuras se caen, se genera un vacío de poder tremendo. Vamos a meternos de lleno en esto porque un vacío así nunca se queda vacío por mucho tiempo. Ya está siendo ocupado por una competición feroz, descarnada. Y aquí tenemos el concepto clave, el nuevo sistema operativo del planeta. Transaccionalismo agresivo. Es como si la diplomacia se hubiera convertido en un negocio, en una sala de juntas. Las alianzas de toda la vida ya no son tan importantes como el beneficio inmediato, como el acuerdo que me favorece hoy. Cada interacción es una negociación en la que solo importa ganar. ¿Y dónde vemos esto en acción de forma más clara? Pues en el tablero europeo. Concretamente, en Ucrania. La situación allí ya no se ve como una crisis aislada, sino como la primera gran consecuencia de esta nueva era, la del negocio de la paz. Después de un conflicto de 5 años, que pasó del punto muerto a la escalada, llegamos a 2026 con negociaciones. Pero la palabra clave aquí es forzadas. Las partes se sientan a la mesa no por un deseo real de paz, sino por puro agotamiento y por un cálculo de costes. La guerra simplemente ha dejado de ser rentable. Y esta es la pregunta del millón, la que sobrevuela toda Europa. Lo que se está negociando, ¿es una paz de verdad? ¿Una solución duradera? ¿O es simplemente una pausa para coger aire? Y aquí se ve el dilema perfectamente. Por un lado, la paz sostenible, lo que todos entendemos por paz. Por otro, la pausa comercial. Y esto es algo totalmente nuevo y bastante peligroso. La idea de que la soberanía de un país, su territorio, pueda ser moneda de cambio para calmar los mercados es literalmente convertir la paz en mercancía. Ahora bien, salga lo que salga de esa negociación, hay una consecuencia que ya es irreversible. Europa ha despertado. El conflicto la ha empujado a un rearme masivo, a un gasto militar que no se veía desde la Guerra Fría. La seguridad vuelve a ser la prioridad número 1 sin discusión. Pero claro, esto va mucho más allá de las fronteras y los ejércitos. Se está librando otra lucha, una guerra global por los recursos que mueven el mundo. Y en esa guerra, la energía se ha convertido en el arma definitiva. Y en esta guerra de recursos, el objetivo estratégico está muy claro. Cortar las líneas de suministro que alimentan a la gran fábrica del mundo, que no es otra que China. La estrategia parece desplegarse en dos frentes. Por un lado, una ofensiva militar en Irán para generar inestabilidad y buscar un cambio de régimen. Por otro, mantener la presión sobre Venezuela para hundir su producción de crudo. El objetivo final de esta pinza es el mismo, asfixiar el suministro de petróleo a China, golpeándola justo donde más le duele. Esta guerra por los recursos se extiende, como no podía ser de otra manera, a América Latina. Pero ya no es solo por el petróleo. Ahora el foco está también en el litio, el mineral del futuro. Por eso vemos de nuevo el intervencionismo de Estados Unidos en la zona. Con elecciones clave en Brasil y Colombia en 2026, la región se enfrenta a una elección decisiva, o alinearse con Washington, o profundizar sus lazos con Pekín. Vale, hemos hablado de recursos físicos, de petróleo, de minerales, pero se está librando otra batalla, una que es mucho más silenciosa, casi invisible, la guerra por la tecnología del mañana, la que se pelea con chips, con código y por el control. Y para muestra, un voto. Mirad este dato que es increíble. El mercado de drones. China no es que lidere, es que su dominio es abrumador. Controlan el 80% del mercado mundial. Esto les da una ventaja estratégica, formidable. Y la tensión no acaba aquí. La carrera por desarrollar inteligencia artificial para uso militar está en un punto crítico, casi en el nivel máximo de alerta. Y muy cerca le sigue la constante fricción por la soberanía de Taiwán, que no olvidemos que es el epicentro de la producción mundial de semiconductores. Como vemos en esta tabla, el problema es que no es una sola crisis, son múltiples frentes abiertos al mismo tiempo. Tienes la guerra híbrida rusa desestabilizando a la OTAN en un estado crítico, la carrera de la IA militar sin ningún tipo de regulación también en rojo, y luego en alerta alta la tensión en Taiwán o el riesgo de un conflicto por el control de las rutas marítimas en el Cuerno de África.
Al final, todos estos conflictos, los territoriales, los energéticos, los tecnológicos, todos convergen en una única imagen, el retrato de una nueva realidad global que funciona con un manual de instrucciones completamente nuevo. Y yo creo que esta cita lo clava. Es la idea de la privatización de la paz. Las decisiones ya no se toman por ideologías o por alianzas históricas, sino con la frialdad de un cálculo de beneficios y pérdidas, exactamente igual que en una empresa. Este número es muy revelador. El 74% del comercio mundial todavía se rige por las instituciones de siempre, como la ONU o la Organización Mundial del Comercio. ¿El problema? Que es una cifra que no para de bajar. Y eso simboliza la creciente irrelevancia de estas organizaciones en un mundo que ahora prefiere los tratos directos, de tú a tú. Y con esto terminamos, con la gran pregunta que queda en el aire. ¿Esta nueva era de competencia y de transacciones sin reglas nos está llevando hacia un nuevo equilibrio de poder, un mundo multipolar, o nos dirige simplemente hacia un estado de caos global permanente? La respuesta, me temo, todavía está por escribirse.